Ya hemos presentado el concepto de derivada de una función en un punto. Y ha quedado claro que tiene una gran relación con la pendiente de la recta tangente de una función en un punto. Y es que la medida de crecimiento medio a través de la tasa de variación media se ha transformado en una medida de crecimiento en el punto a través de la derivada, o como también la vamos a conocer, de la tasa de variación instantánea. De este modo, la tasa de variación media se transforma en la tasa de variación instantánea para dar lugar a la derivada. Luego la derivada recibe también la tasa de variación instantánea como nombre. ¿Por qué? Hemos visto que la forma de pasar de una a otra ha sido reduciendo la longitud o amplitud del intervalo AB. Es que la tasa de variación media considera un intervalo AB. Sin embargo, la tasa de variación instantánea o derivada reduce esa longitud a cero. Y hablar de la longitud o amplitud del intervalo nos va a llevar, sin lugar a dudas, a un concepto que recordarás haber estudiado anteriormente. Efectivamente, la tasa de variación media generalizada, que se inicia en un punto A y finaliza a una longitud o amplitud h, A más h. Entonces ahora comprenderás por qué la tasa de variación media generalizada fue tan importante de estudiar, por qué en vez de plantearnos intervalos que empiezan en A y acaban en B, debemos plantearnos intervalos que empiezan en A y tienen una longitud o amplitud específica h. Efectivamente, nuestra intención será reducir esa amplitud o longitud h a cero. Como recordatorio, la tasa de variación media generalizada tenía ese aspecto. Y fíjate que en un futuro nuestra h o amplitud, que te muestro con el cursor de mi ratón, esa amplitud de ese intervalo tendrá que ser cero, porque de ese modo ambos puntos de la curva se podrán encontrar y lo que es una recta secante se va a convertir en una recta tangente, con lo cual su pendiente podrá ser la medida del crecimiento en un punto. Recordarás aquel ejercicio que se planteó del cálculo de la tasa de variación media en un intervalo con origen un punto específico A, en este caso 1, y una longitud variable h. Fíjate que el punto de origen solíamos darle un valor, por ejemplo 1 en este ejemplo, pero fíjate cómo la longitud tenía que ser una variable h. Había que mantener una variable que haremos tender a cero. Ahora todas las piezas del puzzle bajo la mirada de Agustín Luz Cauchy tienen sentido. Y si observas la atenta mirada de este matemático, podrás observar su gran hallazgo, una pista que te entrego para nuestro futuro reto. Pero antes vamos a volver a visualizar aquel vídeo en la que la recta secante acababa transformándose en una recta tangente, cambiando la tasa de variación media a una tasa de variación instantánea o derivada. Observemos entonces el vídeo con atención. Fíjate bien que ahora vamos a tener más información al respecto. Vamos a conocer la expresión analítica de la curva, además su expresión gráfica, que se expresa mediante esta curva verde. Fíjate bien que vamos a trabajar inicialmente una tasa de variación media que se inicia exactamente entre un A igual a 2 y en un B igual a 4,5. Este es el intervalo inicial. Vamos a tener una amplitud exactamente de h igual a 2,5. Luego nos estamos planteando una tasa de variación media que si haces los cálculos como ejercicio podrás comprobar que es exactamente este valor. Observa que efectivamente el crecimiento medio de esta curva desde 2 hasta 4,5 en media decrece exactamente menos 0,44. Fíjate que si recorres desde B hasta C toda la curva, en media hay más decrecimiento que crecimiento, con lo cual se va a traducir en menos 0,44. Pero
si nos planteásemos exactamente qué ocurre en el punto B, dirías que no hay un decrecimiento, que lo que hay es exactamente un crecimiento en el punto 2. Para ello, entonces, habrá que transformar la recta secante en una recta tangente, y la única manera que tenemos es reduciendo la amplitud o longitud del intervalo h a 0, consiguiendo que el punto C viaje a lo largo de toda la curva para encontrarse con el punto B y de este modo conseguir que el intervalo tenga amplitud 0 y que la recta secante sea tangente. Entonces la tasa de variación media se habrá convertido en una tasa de variación instantánea o derivada. Veámoslo en acción. Hagamos entonces un resumen de lo visto, puesto que es el paso fundamental de esta sesión e imprescindible para poder entender la siguiente, en la cual aprenderemos cómo calcular la tasa de variación instantánea o derivada de forma analítica. Recuerda que hasta ahora todo el trabajo con respecto a la derivada o tasa de variación instantánea ha sido mediante métodos gráficos, conociendo la expresión gráfica de mi función. Pero ya sabes que las expresiones analíticas o algebraicas en matemáticas son mucho más potentes, mucho más informativas que las gráficas. Luego tendremos que aprender una fórmula para calcular esta derivada. Antes, resumamos lo visto. Fíjate bien que todo se planteó como un estudio del crecimiento de funciones. Pero el crecimiento inicialmente se tuvo que trabajar desde un punto de vista de crecimiento medio dentro de un intervalo. A ello se le llamó la tasa de variación media. Se simbolizó como TVM de f entre a y a más h. Se planteó que la longitud o la amplitud del intervalo era h. Geométricamente se había representado como la recta secante entre los puntos A y B, de forma que las abscisas de estos puntos A y B fuesen A y A más H respectivamente. Entonces la tasa de variación media de la función en ese intervalo se observó que coincidía con la pendiente de la recta secante entre los puntos A y B mencionados anteriormente. Finalmente vimos que evidentemente medía la monotonía media en un intervalo A más H. Ahora hemos transitado a una medida mucho más potente, el crecimiento de una función en un punto, con lo cual la tasa de variación media se transforma en una tasa de variación instantánea. La simbología se usa como TVI de f en x igual a. La longitud o amplitud ahora, al estar referido a un punto, es 0. Geométricamente se representa mediante una recta tangente a una curva en un punto A de abscisas A. La tasa de variación instantánea de la función en ese punto coincide con la pendiente de esta recta tangente de f en ese punto A. Esta pendiente o esta tasa de variación instantánea medirá la monotonía en un punto y finalmente le llamaremos la derivada de la función en un punto y se simbolizará por f' del punto A. Ahora estamos preparados para abordar el reto Cauchy. Por 3 puntos. Dada la expresión analítica f de x igual a x al cuadrado menos 1, y con ayuda de tu calculadora, halla las tasas de variación media que se expresan desde los apartados A a F. Una vez hayas hecho el ejercicio, se preguntará ¿a qué valor se acercará la tasa de variación media de F entre el intervalo 1 y 1,0001? Y la siguiente pregunta a responder será ¿cuál será el valor
de la tasa de variación instantánea en el punto 1? Vamos entonces a presentar los criterios de evaluación. Por el cálculo de las tasas de variación medias desde la A a la F, daremos hasta un punto. A la primera pregunta, ¿a qué valor se acercará la tasa de variación media en el intervalo 1,0001? Justificando tu respuesta, medio punto. A la pregunta, ¿cuál será el valor de la tasa de variación instantánea en f igual a 1? Justificando tu respuesta, medio punto. Y finalmente, después de haber vivido esta experiencia, ¿sabrías relacionar la tasa de variación media de la función en el intervalo a más h con la tasa de variación instantánea de f en x igual a? ¿Cómo lo relacionaríamos? Justifica tu respuesta. Observa al personaje matemático Cauchy, puesto que te está dando una pista muy valiosa. Por este apartado, hasta un punto. Entrega todo tu trabajo en un único folio o hoja y súbela a la plataforma según se indica.